Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Oiga, ¿sabe qué? Ese aplauso como que sentí que era para mí. Y está muy bien, yo me conformo con eso. Pero para Dios tiene que ser más fuerte. ¿Se lo da más fuerte? Gloria a Dios. ¿Sabe? Hoy día estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos bien complicados, y quizás alguien diga, uy, qué pesimista. Necesitamos ser realistas, y solamente hace falta echar un vistazo alrededor del mundo y saber que en Estados Unidos, por ejemplo, hace poco hubo grandes incendios que devoraron hectáreas de bosques y que afectan aún a México. Y dirán, bueno, ¿por qué? Si es de allá. Porque esto realmente afecta el ecosistema, y eso ha sucedido. En otros lugares ha habido fuertes erupciones volcánicas, y la de ellas, la más tremenda, es la de España, que la lava corrió hasta alcanzar algunas casas y que realmente en cuestión de segundos las pulverizó a nada. Eso sucedió allá. Otros lugares ha habido, en México, las lluvias han devastado casas, se han metido ríos desbordados, se han metido a las casas, han destruido con todo lo que han tenido, y a muchas gente las han dejado sin nada. Algunos otros lugares, terremotos, y nosotros no hemos sido la excepción. Ha habido fuertes temblores que sacuden la tierra y que causan temor, causan mucho temor. Aunado a todo eso, aunado a lo que ya tenemos, que es el COVID, ya como que la gente ya no se acuerda del COVID. Ahora está pendiente de los temblores. El COVID ya pasó a segundo lugar, sin embargo, ahí está latente. Mucha gente aún sigue enfermando. Y aún con el COVID viene el regreso a clases presenciales. Y todo eso genera temor. Todo eso genera incertidumbre. ¿Sabe? Hay un enemigo invisible que está al acecho de la humanidad y que puede atacar en cualquier momento. No sabemos cuándo, cómo, dónde lo hará. Pero ahí está. Un enemigo invisible, y ese es el título del mensaje de esta tarde: enemigo invisible. Ese día del 14 de septiembre, ¿cuántos esperaban que se sacudiera así la tierra? ¿Cuántos lo esperaban? Nosotros era un martes, teníamos reunión, y tenía a mi lab ahí, y estábamos bien metidos en el tema, cuando de pronto se sacude la tierra y yo no sabía si agarrar la lab o los objetos que se estaban cayendo. De pronto se va la luz, mi perro se sube a la cama y ya no hallaba a quién agarrar. No esperaba eso. Y en medio de esa situación me puse a orar. Dije, Señor, líbranos de todo espíritu de destrucción, si esto no es de ti. Y si es de ti, Señor, yo sé que nos tienes guardados en el hueco de tu mano. Pero hubo temor. Honestamente sentí temor. Fue algo que no esperábamos. ¿Quién no sintió temor en ese momento? Sentimos temor, claro. Es un enemigo que está ahí. ¿Sabe? Me di cuenta que somos tan vulnerables, somos tan frágiles. Analizando las cosas, somos tan frágiles, y de eso vamos a hablar hoy, en lo que dice la cita de Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Padre amado y maravilloso Dios, te damos muchas gracias, Dios. Este día es maravilloso, Padre. Nos gozamos grandemente, Señor, de que nos des la oportunidad de venir a adorarte, venir a bendecirte, Señor, venir a gozarnos unos con los otros, pero sobre todo delante de ti, Señor. Hoy levantamos manos limpias, santas, delante de ti, Señor. Hoy queremos
conocerte cada día más, Padre. Háblanos, Espíritu Santo. Toma el control de nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te damos muchas gracias porque sabemos que así lo harás, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 2:10. Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. ¿Cuántos aman a Dios? Levante su mano. Gloria a Dios. ¿Y cuántos le obedecen? Ya hay menos, pero gloria a Dios. ¿Sabe? Porque Dios nos está diciendo en esta escritura que lo que usted y yo vemos a nuestro alrededor, Dios lo hizo para su gloria. Es para Él, todo es para Él. Pero dice que los que lo aman y que los que le obedecen, Él quiere que compartan su gloria. Él quiere que usted y yo compartamos la gloria de Dios. Pero para eso, dice la siguiente parte, para eso Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir. Pues Jesucristo es el Salvador de ellos. Esta escritura nos habla del poder de Dios. Dice que Dios hizo todas las cosas. Dios hizo los cielos, lo sabemos, en Génesis lo hizo. Dios hizo los ríos. Dios hizo el mar, la llenó de árboles, hizo los animales, las aves del cielo, e hizo también al hombre. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que usted y yo vemos, es la gloria de Dios. No lo hizo ningún hombre, lo hizo Dios. Quería Dios que su gloria se viera de manifiesto y ya está, pero ahora quiere que usted y yo compartamos de su gloria y dice que para eso Dios envió a Jesucristo, para que ese poder sobrenatural de Dios se manifestara en la sociedad. Dios tenía que ser perfeccionado. ¿Y sabe cómo fue perfeccionado? A través de padecimientos, a través de tanto sufrimiento, hasta que llegó a la cruz. Así fue perfeccionado Jesucristo. En el versículo 14 de esta misma escritura, dice que nosotros somos de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Dios se dio cuenta que el enemigo tenía un poder que estaba afectando a los seres humanos. Dios podía destruir al diablo. Dios podía hacerlo. Había un enemigo que estaba ahí acechando nuestras vidas y aún está acechando nuestras vidas. Los enemigos más poderosos son aquellos que usted y yo no los podemos ver, pero que están afectando nuestras vidas. Dice esta escritura que el enemigo tenía poder, que estaba ejerciendo sobre los hombres y las mujeres, y que tenía poder para matarlos. ¿Sabe? Podremos tener nuestra vida planeada y nuestra vida asegurada, pero de pronto pueden venir noticias que no esperamos y que afectan nuestras vidas. Le sucedió a Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán, su abuelo era Saúl. Mefiboset vivía en el palacio del rey, comía lo mejor, vestía lo mejor. Muchos piensan que sería el próximo sucesor de Saúl. No tenía de qué preocuparse, pero de pronto le llega la noticia de Jezreel, que habían matado a Jonatán y que habían matado a su abuelo Saúl.
Y entonces su nodriza lo toma en brazos y corre para protegerlo. Corrió y en el camino se le cae el muchacho y queda lisiado de los pies. Le afectó la vida. Cuando ya tenía todo asegurado, cuando ya tenía todo planeado, cuando parecía que todo iba bien, llegó una mala noticia. Las noticias llegan sin que usted y yo las esperemos. Llegan y muchas veces nos afectan. ¿Por qué corrió la nodriza? ¿Por qué? Porque se pensaba en ese tiempo que si Saúl lo habían matado para usurpar el trono, tenían que exterminar a todos, porque el que quedara podía llegar a ser rey. Y ella no sabía por qué, simplemente huyó. Una mala noticia cambió la vida de Mefiboset. En el versículo 15 de esta misma escritura dice: con su muerte Jesús dio libertad a los que pasaban la vida, a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Muchos tienen temor a morir. La gran mayoría tiene temor a morir. Y Dios se dio cuenta que aunque Él derrotara al enemigo, Él podía derrotarlo, Él tenía el poder para derrotarlo. Pero ¿sabe? El peor enemigo de la humanidad es el miedo. Miedo a perder todo. Miedo a perder la familia, miedo a perder el negocio, miedo a las cosas que están sucediendo, miedo a morir. Sí, es el peor enemigo que el hombre tiene. Dios podía destruir al enemigo, aquel que tenía el poder para atormentarlos, pero el hombre seguiría con ese miedo. Así es de que Dios nos dio otro recurso más poderoso: la sangre del Cordero de Dios. Los enemigos más grandes que tendremos en nuestras vidas así serán, invisibles. No sabemos cuándo atacarán, no sabemos cómo lo harán. Y el problema es que si no los podemos ver, no los esperamos, no sabemos cómo atacarán, ¿cómo podremos combatirlos? En la Primera Guerra Mundial murieron 17 millones de personas. Y el adversario conocía a su enemigo, lo había estudiado, sabía cuándo iba a atacar, sabía cómo lo harían, y aún así murieron 17 millones de personas. Un año después surgió un virus y no sabían cómo combatirlo. Mató 25 millones de personas. Y mientras los científicos estaban estudiando el antídoto para crear la vacuna, murieron otros 8 millones de personas más. Nuestro cuerpo tiene un sistema inmunológico que pelea por nosotros constantemente. Ese sistema inmune funciona a través de un recurso que se llama sangre. La sangre defiende nuestro cuerpo como un gran ejército que al detectar una amenaza de infección se activa para rechazar todo ataque. Y cuando se activa genera células que envían un mensaje a la médula, y la médula comienza a generar células que dentro de nosotros algo que en el sistema sanguíneo que nos sana de las heridas que ocasionan estos ataques. Hay regeneración en los tejidos, una cortada se regenera. Un golpe, queda un moretón, pero se regenera porque son esas células que están regenerándose, causando sanidad. Es como una vacuna interna que nosotros tenemos. Y esto no es obra de ningún doctor. Esto no es obra de ningún científico. Esto es obra de Dios mismo, nuestro Señor. Mientras que los científicos están viendo de dónde viene la vida, la Biblia nos dice que la vida viene ¿de dónde? De la sangre. De la sangre preciosa del Cordero de Dios. En el libro de Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios.
y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Juan vio al acusador. Juan vio que estaba acusando a los escogidos y vio cómo el acusador estaba causando estragos. Vio cómo los escogidos de Dios estaban siendo amedrentados. Hoy en día sucede lo mismo. Si usted y yo queremos tener victoria, aún sobre el temor, sobre todas las cosas, necesitamos saber cómo funciona la sangre de Cristo. Sabemos que la sangre de Jesús tiene poder. Lo sabemos, lo hemos declarado muchas veces. No fue Moisés, Moisés fue un gran libertador. No fue Elías, Elías fue el último de los profetas que mató 400 profetas de Baal. No fue José, no fue María, ninguno de ellos murió por nosotros. Dice la Escritura que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente Jesús. En el nombre de Jesús hay salvación. Así es de que nosotros sí podemos decir que la sangre de Jesús tiene poder. Cuando los científicos detectan que en el cuerpo hay células, hay unas partes dañadas en el cuerpo, extraen una pequeña partícula para examinarla, una pequeña, muy pequeñísima partícula, parte de ese cuerpo dañado, y la analizan, la ponen en un microscopio y la están analizando, y la analizan por días, por semanas, por meses, y cuando no encuentran la solución y esa parte que extrajeron está muriendo, le ponen sangre. Le ponen sangre para seguir analizándola y luego la combinan con otras cosas para encontrar la vacuna hasta dar con el antídoto para exterminar eso que está causando el daño. Lo hacen por un largo periodo de tiempo y a veces hay frustración, no la encuentran. Y ellos saben que sí puede ser exterminada. Y ellos quisieran meterse al microscopio y quisieran aplastar esa parte que está causando daño. ¿Sabe? Fue exactamente lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús vio la necesidad, Dios mismo vio la necesidad que nosotros teníamos, el sufrimiento en que estábamos, y dice: no puedo dejar así a mis hijos. Y fue entonces cuando escogió a María para engendrar en ella salvación. En Jesús no corre la sangre de ningún ser humano, en Jesús corre la sangre misma de Dios. A los 30 años, Jesús se confrontó en el desierto con el enemigo. Allí tuvo su primer enfrentamiento. Pero mire, más que con el enemigo, yo digo, el enemigo siempre va a poner acechanza, siempre lo va a hacer. Pero en esa ocasión, el Señor Jesús venía de 40 días sin comer. Y ahí fueron probados sus sentidos, fue probado su carnalidad, fue probado su orgullo. Primeramente le dice el enemigo: ¿traes hambre? Por supuesto que traía hambre. 40 días sin probar alimento. Y luego le dice: convierte esas piedras en pan, si eres hijo de Dios. Y luego le dice: mira los reinos, todo esto puede ser tuyo, solamente adórame. Adórame. Pero la sangre que estaba dentro de Jesús comenzó a bombear ante las tentaciones que el enemigo le estaba ofreciendo. Comenzó a bombear y a bombear y a bombear hasta llegar a su cerebro. Y entonces hacerle recordar que cuando el enemigo le dijo: tienes hambre, convierte las piedras en pan, Jesús le dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Y cuando le dijo: adórame, la misma sangre lo llevó a decir: escrito está, solamente a Jehová tu Dios adorarás.
La misma sangre lo llevó a recordar que le dijo: ¿sabe qué, Satanás? Aléjate de mí. Aléjate de mí, porque la Escritura dice: si te sometes a Dios, el diablo huirá de ti. Y eso es lo que pasa con nosotros. ¿Cuál es la reacción que tenemos ante las tentaciones? ¿Sucumbimos ante ellas, o la sangre de Jesús que bombea en nosotros nos hace recordar cada palabra? ¿Y cuál será nuestro fin si caemos en las tentaciones? Yo estoy seguro que la sangre de Jesús nos recuerda. Lo hace. Lo hace. ¿En qué situación nos encontramos? La sangre de Jesús tiene poder para derrotar toda tentación. Jesús se encontró con injusticias. Llegaron los maestros de la ley y llevaron a una mujer que había sido encontrada en adulterio y le dicen: ¿saben qué, Jesús? ¿Qué vamos a hacer con ella? Fue encontrada en esta situación. Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Los maestros de la ley querían que Jesús la condenara, pero Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar, vino a justificar. Porque la sangre, eso le estaba indicando que tenía que hacer. La sangre de Jesús lo llevó a sanar enfermos. La misma sangre que estaba dentro de él lo llevó a que los mudos hablaran, que los ciegos vieran, que los sordos escucharan. Esa misma sangre, más tarde esa misma sangre le estaba exigiendo más. Y entonces se iba a confrontar con la muerte. La hija de Jairo había muerto al punto que le dijeron: ya no molestes más al maestro. Y él dice: vamos. Y estando allá, muchos decían: ¿qué va a hacer si ya está muerta? Jesús echó fuera toda la incredulidad. Todos los que no creían le dijo: sálganse. Y entonces le dijo: niña, talita cumi, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó, porque Jesús vino para dar vida a los muertos. Amén, dele el aplauso al Rey. Más tarde llevaban a un hombre a enterrar, ya lo llevaban allí en el ataúd, hijo único de su madre, devastada la señora. Y Jesús viene y pone su mano en el ataúd, y el hombre se levanta. Yo no me quiero imaginar cuál fue la reacción de los que lo llevaban, ¿no? Hace años retábamos varios, y entre ellos había una doctora que dice que cuando estaba estudiando generalmente analizan los cuerpos de los que no son reclamados en eso de las 3 de la mañana. Y lo tenían en la plancha y le estaban mostrando cómo encajar el bisturí para analizar de que había muerto y todo ese rollo. Y cuando lo clavan aquí, el muerto se levanta a esa hora. Todos peleaban la salida, dice. Después encontraron la respuesta, que en el cuerpo hay nervios, que aún después de muerto el cuerpo, si los tocan, generan movimiento. Habían tocado un nervio, pero ellos no lo sabían, eran estudiantes. ¿Se imagina cómo reaccionarían los que llevaban el cuerpo de este muchacho? Pero ¿sabe qué? La sangre de Jesús lo estaba llevando a más. La sangre que estaba en su cuerpo lo estaba llevando a más. ¿Sabe? Esa sangre que está en nosotros nos está llevando a más cada día, a hacer cosas más extraordinarias de parte de Dios. Sucedió que llegó el momento que su mejor amigo había muerto, Lázaro. Ya llevaba 3 días cuando Jesús fue a verlo. Y entonces, al 4.º día le dijo: quiten la piedra, quiten la piedra. Y entonces María le dice: Señor, pero ya lleva 4 días ya. Había un enemigo invisible. ¿En quién? En María. Cuidado, porque a veces nosotros mismos podemos estar enfrentándonos a un enemigo invisible con el cual convivimos.
El enemigo estaba en María y le estaba diciendo, Señor, ya hiede, pero la sangre que estaba en Jesús le estaba diciendo. Y luego, quizás en la mente de Jesús pasó por eso, y lo vemos en el Getsemaní. En el Getsemaní estaba el Señor Jesús padeciendo. Estaba padeciendo, pero dice la Escritura que sudó gruesas gotas como de sangre que cayeron en tierra. La misma sangre estaba queriendo ser derramada, caer en la tierra. Y esa misma sangre que estaba en Jesús le estaba llevando a decir, ¿qué pasa? ¿Qué importa que lleve 3 días, 4 días? Haz lo que tengas que hacer. Entonces la sangre le llevó a decir, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Suceden cosas extraordinarias, ¿sabe? De nada sirve que tengamos la sangre poderosa de Jesús si no aprendemos a utilizarla con fe y con poder. De nada sirve que usted y yo hayamos visto maravillas, milagros, muchas señales. Si no utilizamos la sangre de Jesús con fe y con poder, el enemigo nos va a zarandear. Jesús le gritó a Lázaro y la palabra cumplió su efecto. La médula le estaba generando más, le estaba demandando más. Pero entonces el Padre le dice, no es suficiente con que esa sangre esté en ti. Esa sangre tiene que ser derramada para que pueda alcanzar a toda la humanidad. ¿Se imaginan a alguien que sabía que iba a morir? Sabía que iba a morir. La sangre misma le estaba demandando eso en el Getsemaní. Y llegó el momento que Jesús dijo, Señor Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero la misma sangre lo llevó a declarar que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, no importa qué acechanza tenemos delante nuestra. Si nos apegamos a la voluntad de Dios, saldremos victoriosos en el nombre de Jesús. Un día Pablo fue a cierto lugar de Jerusalén, dejó su cinto allí en una silla y había gente que profetizaba. Y entonces vino Agabo y agarró el cinto y se lo ató a las manos y dijo, así se hará con el dueño de este cinto. Lo van a atar y lo van a golpear en Jerusalén. Y entonces la gente, las mujeres que estaban ahí comenzaron a llorar. Y dice Pablo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Su llanto, su quebranto también me entristece a mí. Porque yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino también estoy dispuesto a morir por el nombre de Jesús. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por el nombre de Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? La muerte nos causa temor. Hay un poder impresionante cuando le perdemos el miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que un día vamos a morir. ¿Alguien no sabe eso? Algún día vamos a morir. No llevamos prisa, ¿verdad, pastor? Pero algún día vamos a morir. Algún día llegará ese momento. Pero también sabemos que algún día el Señor tocará las trompetas. Iremos a su presencia, pero el Señor va a gritar y los que están muertos resucitarán y alabaremos al Señor todos juntos en el cielo. Por eso Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Yo a veces le digo a mis hijas, algún día me voy a ir. Ay, papá, no diga eso. Me voy a ir. Necesitamos estar preparados. La vacuna para toda la humanidad estaba en Jesús. Estaba dentro de Él. Pero no bastaba con que estuviera dentro de Él. Tenía que ser derramada.
y entonces cumplir el propósito. ¿Y sabe cuándo comenzó a cumplir el propósito? Cuando agarraron a Jesús y le pusieron una corona de espinas. Comenzó a salir sangre de su cuerpo. Comenzó a cumplir el propósito cuando era azotado y le despegaban las cuerdas con pedazos de carne. La sangre salpicaba por todos lados y estaba siendo derramada en la tierra. Me estremece esto. Como comenzó a ser derramada cuando lo llevaban camino a la Gólgota, iba golpeado e iba derramando sangre. Terminó en la cruz, cuando un soldado romano le entierra la lanza en el costado y sale sangre y agua, cae a tierra. Y entonces el Señor Jesús levanta un clamor y le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando el Señor Jesús bebió la copa, estaba bebiendo sus pecados y los míos, los pecados de todo el mundo, nuestras enfermedades. Y en ese momento Jesús sí tenía que ser abandonado, porque estaba cargando con todos nuestros pecados, estaba cargando con todas nuestras enfermedades. Pero la sangre que estaba cayendo en tierra estaría cumpliendo el propósito si nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús. Todo eso para que hoy pudiéramos tener la oportunidad de vivir una vida con esperanza aquí en la tierra. Cuando Jesús muere, el diablo pensó que había triunfado. Pero Jesús descendió al Hades mismo para arrebatar las llaves de la vida. Y entonces comenzó a abrir las puertas, las cárceles de todos aquellos hombres y mujeres de Dios que habían muerto, pero que en algún momento de sus vidas se habían equivocado. Y que esa equivocación el diablo la estaba utilizando para acusarlo y tenerlos cautivos. En ese momento fueron libres. En ese momento las cárceles en las que ellos estaban se abrieron para darles libertad, cumpliéndose así la palabra que dice que los que han muerto en Cristo, los que han creído en el poder de la sangre, se levantarán con poder. Imagínese usted la sangre de Jesús diciéndole que era el tiempo de morir. Estamos terminando, si el grupo de alabanza pasa, por favor. Imagínese usted la sangre diciéndole a Jesús que tenía que ser derramada. Era el momento que tenía que ser derramada para que la humanidad tuviera vida en abundancia. La sangre diciéndole: necesito ser derramada porque el regreso a clases presenciales ya está y hay temor en la gente. Nos hemos cuidado mucho y ahora ¿cómo le vamos a hacer? Necesito ser derramada porque la gente se está quedando sin empleos. Necesito ser derramada porque la gente vive con temor. Los noticieros hoy en día y las redes sociales están impactando con noticias que traen temor en todas las personas. Necesito ser derramada porque hay maldad en la tierra. Necesito ser derramada porque el pueblo de Comunidad se está levantando en fe y está clamando. Así como la sangre de Abel clamaba, así clama por ti, oh Dios, el alma mía en esta tarde. Sangre de Cristo, ven a nuestras vidas. Sangre de Cristo, ven a los enfermos. Sangre de Cristo, ven a nuestros hijos, ven a nuestra ciudad y levántanos con poder. Establece tu gloria en este lugar. Sangre preciosa del Cordero de Dios, sangre de Cristo,
Ven sobre aquellos que están con temor en este tiempo. Sangre preciosa de Cristo, ven sobre todas aquellas mujeres que están matando a sus hijos en el vientre. Si eso hacen con ellos, ¿qué no podrán hacer con las demás personas? Sangre de Cristo, ven sobre aquellos que han perdido negocios. Ven sobre aquellos que han perdido empleos y dale la seguridad de que tú los tienes en el hueco de su mano y que todo lo que hay es tuyo y que si dependen de ti, Señor, nada les faltará porque tú eres su pastor. Sangre de Cristo, ven sobre aquellos que han perdido a un ser querido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice Apocalipsis 11:12, 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este es tu pueblo, Dios. Este es tu pueblo que está hoy reunido delante de ti. Nuestras vidas te pertenecen. Nuestras vidas están en tus manos, Dios Todopoderoso. Hoy nos levantamos con fe. Hoy nos levantamos con poder. Hoy utilizamos la sangre de Jesús que rompe con todo ataque que el enemigo esté haciendo, con toda acechanza del enemigo hacia cada uno de nosotros. Somos libres para alabar, libres para cantar, libres para reunirnos, libres para venir a este lugar y poder adorarte en compañía de toda la congregación. Todo temor se va en el nombre de Jesús. Enviamos palabra de sanidad sobre todo enfermo que está en ese hospital, sobre esa cama, sobre todos aquellos que están intubados. Enviamos palabra de sanidad. Ven, Espíritu Santo, sangre de Cristo, derrámate sobre ellos con poder y levántalos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levántalos, Señor. Levántalos. La sangre del Cordero de Dios quita todo temor en el nombre de Jesús. Libres. Ahí está cayendo la sangre de Cristo, está siendo derramada. Levántese, póngase de pie, porque la sangre del Cordero de Dios está siendo derramada en este tiempo. En el nombre de Jesús, todo aquel que tenía temor hoy es fortalecido. Todo aquel que estaba en aflicción, hoy la aflicción se va. Todo aquel que sentía un temor por cualquier causa, hoy es cancelado, porque la sangre está rompiendo con todo temor. Está dando confianza, está dando fe, está dando esperanza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alabe al Rey. Alabe al Rey. Dele un aplauso fuerte al Rey. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alábelo.